distinguidos colegas, pueblo dominicano. Cambiar el tema un poco. Hoy se inicia formalmente la temporada ciclónica en el Atlántico. Digo formalmente porque ya el cambio climático, todos esos fenómenos que se están dando, que afectan la naturaleza, han hecho que los ciclos vayan cambiando. Por ejemplo, esta temporada ciclónica comenzó el 21 de mayo, cuando se produjo la tormenta Ana, no el 1 de junio, como el día de hoy, porque el cambio climático produce que se adelanten los fenómenos o que se atrasen. Por ejemplo, en el caso del 31 de noviembre, que es cuando termina esta temporada ciclónica, se han producido muchos fenómenos atmosféricos fuera de esa época. Aquí nosotros tenemos el ejemplo, la tormenta Olga, que produjo grandes daños en la República Dominicana. Se produjo un 11 de diciembre, o sea, ya varios días después de que había pasado ya la temporada ciclónica. Pero hoy comienza formalmente esta temporada y en esta ocasión va a ser más suave, más floja que el año pasado. Ay, por fin. El pronóstico que hace la Organización Mundial de Meteorología es de que en el Atlántico se moverán alrededor de 17 fenómenos atmosféricos, de los cuales 8 o 10 serán huracanes, 4 de los cuales serán muy intensos, es decir, de 3, 4 o 5. Categoría 5, 3, 4 o 5, pero la mayoría van a ser fenómenos suaves. El año pasado tuvimos alrededor de 30 fenómenos atmosféricos, de los cuales hubo alrededor de 8 huracanes fuertes que afectaron, afortunadamente no afectaron mucho a la República Dominicana el año pasado, porque el asunto de los huracanes a veces es un asunto de suerte, porque el fenómeno viene todo el Caribe, en el Atlántico, viene desde el Atlántico hacia todo el Caribe, y el hecho de que no choque con una de nuestras islas, con nosotros, con cualquiera de las otras islas del Caribe, es un asunto, yo diría, de azar y de suerte. La mayoría el año pasado continuaron su curso hacia Centroamérica, que fue el más afectado, y los Estados Unidos. Fíjense ustedes, de alrededor de 30 fenómenos atmosféricos, 12 afectaron a los Estados Unidos. Y Centroamérica, sobre todo Guatemala y Nicaragua, fueron prácticamente devastados una parte de la población por los fenómenos, los huracanes, ustedes recuerdan, Iota y Eta, muy parecidos, que afectaron al mismo tiempo en el mes de noviembre y que produjeron más de 200 muertos y miles de desaparecidos y desplazados en esos países centroamericanos. Los huracanes, la época de huracanes, no todo es negativo. En el caso de la República Dominicana, el 70% de las lluvias que nosotros recibimos al año, las recibimos en ese periodo de junio a noviembre, es decir, en la época ciclónica, lo que indica que si no tuviésemos esa época, pues las sequías fueran más prolongadas y la disponibilidad de agua fuera más escasa. Los ciclones producen el agua que nosotros necesitamos para la agricultura, para los acueductos, para almacenarla, para llenar nuestras cuencas hidrográficas y para hacer correr nuestros ríos. Y en ese aspecto es la parte positiva. La otra parte negativa se produce básicamente por la vulnerabilidad que nosotros presentamos en la infraestructura de construcción, que por cierto hemos avanzado bastante en esto. Ya nosotros no somos tan vulnerables en ese aspecto, sobre todo en los centros urbanos principales. Ya las estructuras de infraestructura, los edificios se hacen con técnicas antisísmicas, aunque todavía en los cordones de miseria que están colocados alrededor de los ríos, en la parte baja de las cuencas hidrográficas, pues se producen las inundaciones, odiosas inundaciones, que provocan muertos y daños materiales y humanos que lamentamos cada año. Nosotros tenemos que seguir profundizando, así como lo hemos hecho en la infraestructura de construcción, ¿verdad? Viviendas, edificios, infraestructura vial. También tenemos que seguir profundizando en desplazar a nuestra gente de esas partes bajas de los ríos y tratar de canalizar los ríos de suerte que esas inundaciones que periódicamente se producen ya no ocurran. Nosotros tenemos ejemplos aquí en la República Dominicana. Ustedes recuerdan las inundaciones que se producían en la zona de Jaquimelles, en la provincia de Barahona,
que es la parte baja del río Yaque del Sur. Bueno, pues ya usted no oye hace tiempo que ahí hay inundaciones. ¿Por qué? Porque la primera etapa de la construcción de la presa de Monte Grande incluyó la adecuación de la cola del río Yaque del Sur, incluso el cambio de desembocadura, y esto ha provocado que esas zonas por ahí de Canoas, Aquimelle, que antes vivían en zozobra, pues ahora no reciban los embates de estas inundaciones. Pues tenemos que seguir trabajando en lo mismo en la zona de Bajo Yuna, en las provincias María Trinidad Sánchez y Duarte, para hacer lo mismo, de suerte que esas aguas que van a la cola del Yuna puedan ser utilizadas de manera adecuada para nuestra agricultura, pero que no produzcan los daños que normalmente nos producen. De igual manera, tenemos que hacer lo mismo en la zona del río, aquí en la capital, para la zona de Villa Altagracia, el río Jaina y el río Yaque del Norte, que las inundaciones que producen por allá, por la cola, en la zona de Palo Verde y esos lugares. De manera que, bienvenida a la temporada ciclónica, nosotros tenemos que convivir con ella todos los años, no hay forma de escaparse. Lo que tenemos es que aprovechar sus virtudes, que se llenen nuestras presas, seguir construyendo embalses en la República Dominicana para almacenar agua suficiente que nos dé para todo el año, y trabajando en la infraestructura necesaria de esos ríos, sobre todo en la parte baja, para que no nos produzcan los daños que normalmente nos producen. Nos encomendamos a Dios y nos alegramos de que esta temporada sea más floja que la temporada anterior y que podamos pasar, ¿verdad?, recibir las benditas lluvias que nos envía Dios, pero al mismo tiempo que nos cuide de estos ciclones intensos que se van a formar, que dice que son 4, en categoría 3, 4 y 5. Primer tema. Segundo tema que yo quiero tratar brevemente es este affair que se está dando con la procuradora fiscal Jenny Berenice Reynoso, y en torno al caso Coral. Se han hecho denuncias en el sentido de que se quiere atentar contra su vida, pero eso no ha sido suficientemente edificado, ni se ha aclarado, ni siquiera Jenny Berenice, la magistrada, se ha referido al tema. Eso ha quedado solamente a nivel de especulación y a nivel de datos que ofrecen periodistas reconocidos de la República Dominicana. La última versión que se narra es de que hay personas detenidas, pero tampoco se ha dicho oficialmente si es cierto, de que hay 2 oficiales detenidos de la Fuerza Aérea Dominicana que por mandato de alguien estuvieron merodeando alrededor de un coronel que trabaja con Jenny Berenice en las investigaciones que se viene haciendo para el caso Coral. Se dice que fueron atrapados estos oficiales y en sus celulares encontraron información suficiente para deducir que ellos estaban haciendo una labor de contrainsurgencia. Por lo menos eso, de contrainsurgencia o contraespionaje. ¿Qué es la contrainsurgencia y la contraespionaje? Es lo contrario al espionaje o lo contrario a la insurgencia. Una persona te está investigando a ti o te está persiguiendo para investigarte, para sacarte informaciones, y tú entonces le haces la contra para destruir esas informaciones. Esto es violatorio de la ley, y más si se produce en caso de que sea cierto, porque como digo, no ha habido un informe oficial sobre esto. En caso de que sea cierto, esto es obstrucción de justicia, porque el Estado mismo, porque esos son oficiales de la Fuerza Aérea Dominicana, estaría boicoteando la labor que está haciendo otro sector del Estado, en este caso la justicia. Obstrucción de justicia del propio Estado. Y yo pienso que eso no debiera tratarse a la ligera, como si nada estuviera pasando. Es muy peligroso esta situación, que si se deja pasar podría tener consecuencias futuras perniciosas, tanto para el accionar de nuestra justicia como para el accionar del propio Estado Dominicano. De manera que yo creo, en primer lugar, como decía Iluminada Muñoz en un comentario en el día de ayer, la licenciada Jenny Berenice Reynoso tiene que hablar, tiene que dar un informe de lo que está pasando. No solamente porque se trate de ella, sino porque se trata del caso donde ella es la protagonista, el caso de investigación del Coral. Ese es un caso que fue declarado complejo, lo que indica que tiene
todo el tiempo necesario para seguir investigando y si es necesario incorporar nuevas personas a este expediente. Entonces, ese caso necesita una investigación exhaustiva sin ningún tipo de obstáculos. Entonces, esta denuncia de que sectores del propio Estado estarían boicoteando, haciendo contraespionaje a las autoridades que están haciendo las investigaciones, es algo que yo considero que es grave y que debe ser profundizado y llegado hasta las últimas consecuencias. Si eso es cierto, y eso solamente lo puede decir la magistrada Jenny Berenice en este caso, aunque también la Procuraduría General de la República en sentido general, si esto es cierto, pues debe profundizarse la investigación y esos que supuestamente están presos ser llevados a la acción de la justicia por obstrucción de justicia y de esto hacer un caso para que definitivamente no vuelva a repetirse en la República Dominicana.